Se apaña ella. Pero no estaba viviendo en Alicante. Ay, yo no sé, a ella no le puede contestar. Última hora, ¿os acordáis del vídeo que hice hace unas semanas sobre este desgraciado, este hombre de Torrevieja, Alicante, que mató a patadas al gato de su expareja para hacerle a esta mujer el mayor daño psicológico posible? Pues buenas noticias dentro de la desgracia, y es que judicialmente este hombre ha reconocido los hechos ante el juez. Ya os expliqué en su momento que aquí en España, lamentablemente, esto no se considera un delito autónomo de violencia vicaria con animales, sino simplemente un delito de maltrato animal con agravantes. Pues ahora lo que ha pasado judicialmente es que ha sido condenado a 1 año de prisión, al pago de una indemnización de unos 1.000 euros, y además se ha acordado sustituir esta pena por la expulsión del territorio nacional. Se va a Cali, a Colombia. Para evitar entrar en prisión aquí en España, se va a Colombia, que es su país de origen, y lo expulsan porque la legislación permite sustituir determinadas penas de prisión por la expulsión del país cuando se trata de extranjeros en ciertos casos. Aquí tenéis la noticia, ya ha salido ahora mismo en diversos medios. ¿Qué opinas? ¿Tendría que existir sí o sí un delito específico de violencia vicaria con animales? Déjamelo aquí en comentarios. La tarde del 29 de abril de 2026, en la calle Clavel del centro de Torrevieja, municipio costero de la provincia de Alicante, Andrés Camilo C.P., un ciudadano colombiano de 29 años en situación irregular en España, interceptó a una gata llamada Nala en plena vía pública. Lo que ocurrió en los siguientes minutos quedó registrado íntegramente en los teléfonos móviles de varios transeúntes que presenciaron la escena. Esas grabaciones constituyen el núcleo probatorio de uno de los casos de violencia vicaria y maltrato animal más documentados judicialmente en la historia reciente del sistema penal español, y también uno de los que con mayor precisión expone las costuras de un ordenamiento jurídico que, al momento de los hechos, carecía del tipo penal adecuado para juzgar lo que estaba ocurriendo en esa calle. Andrés Camilo C.P. no atacó a su expareja directamente. Eso es el primer dato que establece el expediente. Tomó a Nala, el animal de compañía de la mujer con quien había mantenido una relación sentimental. La estrelló contra una pared y continuó golpeándola en el suelo con patadas y palazos hasta causarle la muerte. Los testigos que se congregaron en el lugar describieron una agresión sostenida, deliberada, ejecutada sin apresuramiento visible. Las imágenes que circularon en redes sociales en las horas siguientes confirman esa descripción. No se trató de un acto reflejo ni de un episodio aislado de violencia incontrolada. Se trató de un método. Varios vecinos intentaron intervenir. Patrullas de la Guardia Civil tuvieron que ser llamadas al lugar y al llegar debieron retirar físicamente al agresor de la multitud que intentaba lincharlo. La detención de Andrés Camilo C.P. se produjo esa misma tarde. El cargo inicial fue maltrato animal. En las horas posteriores, las grabaciones comenzaron a circular masivamente en plataformas digitales, alimentando una indignación que no tardaría en convertirse en movilización organizada. Pero antes de cualquier manifestación, antes de cualquier condena social pública, ya existía un problema técnico de considerable magnitud. ¿Bajo qué figura penal juzgar lo que había ocurrido en la calle Clavel? La respuesta no era sencilla, y la razón de esa complejidad revela un vacío estructural del sistema. La conducta de Andrés Camilo C.P. reunía, desde el punto de vista criminológico, los elementos constitutivos de lo que la doctrina denomina violencia vicaria. Violencia ejercida sobre un tercero con el propósito explícito de causar el mayor daño psicológico posible a la pareja o expareja. En España, sin embargo, ese concepto no tenía en ese momento una tipificación penal autónoma que incluyera a los animales de compañía. El Consejo de Ministros había aprobado el 30 de septiembre de 2025 el anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas en materia de violencia vicaria, que incorpora al Código Penal el artículo 173 bis para tipificar esa conducta con penas de 6 meses a 3 años de prisión. Pero ese texto, al momento del ataque en Torrevieja, se encontraba aún en tramitación parlamentaria,
y su definición, además, no incluía a los animales de compañía. La propuesta gubernamental circunscribía la violencia vicaria a la ejercida sobre hijos, descendientes, ascendientes, hermanos y parejas, o antiguas parejas de la víctima. Los animales quedaban fuera del texto. Ese anteproyecto existía precisamente porque el gobierno reconocía que la realidad se encontraba insuficientemente reconocida y combatida en el ordenamiento jurídico español. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, había anunciado públicamente que 65 menores habían sido asesinados por violencia vicaria desde que existen registros en 2013, 9 en 2024, 3 en lo que iba de 2025. Las cifras habían generado presión suficiente para poner en marcha el mecanismo legislativo, pero los animales en ese proceso habían quedado al margen. Esquerra Republicana de Cataluña había registrado preguntas parlamentarias al gobierno solicitando que el daño a los animales fuera incorporado como agravante. Su diputada Edna Estrems anunció la presentación de enmiendas en ese sentido, pero para el 29 de abril de 2026, cuando Nala fue matada en la calle Clavel, ninguna de esas enmiendas había prosperado. Lo que existía sí era una reforma reciente del Código Penal en materia de maltrato animal. La Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, había suprimido los artículos 337 y 337 bis del texto anterior y creado un nuevo título 16 bis de los delitos contra los animales, con 4 nuevos artículos, 340 bis, 340 ter, 340 quater y 340 quinquis. Esa reforma, publicada en el Boletín Oficial del Estado, había incorporado una agravante específica vinculada a la violencia de género, que el maltrato se ejecutara con el fin de coaccionar, intimidar, acosar o producir menoscabo psíquico a quien sea o haya sido cónyuge o a persona con análoga relación de afectividad. La conducta de Andrés Camilo C.P. encajaba en ese supuesto con precisión. Pero la pena correspondiente al tipo básico con resultado de muerte del animal, incluso con agravantes, no superaba los 18 meses de prisión. La reforma de 2023 había aumentado el rango superior de la pena de 12 a 24 meses en los casos más graves, pero mantenía ese umbral por debajo de los 2 años, lo que en la práctica, para un acusado sin antecedentes, habilitaba la suspensión de la pena de entrada en prisión. Y en el caso de Andrés Camilo C.P., habilitaba algo más. La Fiscalía y la defensa alcanzaron un acuerdo antes del juicio. El acusado aceptó íntegramente los hechos descritos en el escrito de acusación a cambio de una negociación que resultó determinante. La condena fijada fue de 1 año de prisión por maltrato animal agravado con ensañamiento, más una indemnización de aproximadamente 1.000 euros a favor de su expareja, propietaria de Nala. Pero la sentencia tuvo una segunda parte que activó el mecanismo previsto en el artículo 89 del Código Penal español. Ese artículo establece que las penas de prisión impuestas a ciudadanos extranjeros pueden ser sustituidas por su expulsión del territorio español. Para condenas de hasta 1 año, la sustitución opera de forma directa. Para penas superiores a 5 años, el juez puede ordenar la ejecución de parte de la condena antes de la expulsión, con una prohibición de reingreso de entre 5 y 10 años. La norma, cuyo fin declarado es la política migratoria y el alivio de la presión sobre el sistema penitenciario, exige que el extranjero se encuentre en situación irregular para su aplicación automática. Andrés Camilo C.P. cumplía ese requisito. Carecía de documentación en regla para residir en España. La jueza que dictó la sentencia aplicó el mecanismo sin excepciones. Expulsión inmediata. Prohibición de retorno, 0 días de prisión en territorio español. La deportación fue formalizada el 13 de mayo de 2026. Para esa fecha, Torrevieja llevaba días movilizada. El domingo anterior al pronunciamiento judicial, más de 400 personas se habían concentrado en la esquina de las calles Clavel y Orihuela, exactamente en el lugar donde Nala había sido matada. La manifestación fue convocada bajo el lema Justicia para Nala y contó con el respaldo de la plataforma local Animalistas Torrevieja y del Partido Animalista con el Medio Ambiente, conocido como PACMA. Los manifestantes exigieron penas más severas para el agresor y una reforma legislativa que incorporara explícitamente la violencia vicaria ejercida sobre animales al Código Penal. Los cánticos que se escucharon en las calles del municipio incluían "Los animales sienten" y peticiones directas de justicia. La presión social fue intensa y sostenida. Cuando el miércoles 13 de mayo se conoció la resolución, los grupos animalistas la celebraron como una victoria simbólica. Un portavoz de Animalistas Torrevieja declaró que estaban muy satisfechos con el resultado y agradeció la presión ciudadana y las firmas recogidas, describiendo el fallo como un precedente. Esa lectura, sin embargo, requiere ser confrontada con los datos del expediente.
La condena fue de 1 año de prisión. El agresor no cumplió ni un solo día de esa pena en España. La indemnización de 1.000 euros fue fijada como compensación económica por la muerte de un animal de compañía cuya propietaria sufrió, según los hechos probados, el ataque como un acto deliberado de daño psicológico. 1.000 euros. La mujer que presenció o que se enteró de la muerte de su gata a manos de su expareja recibirá esa suma. No existe en la sentencia una condena adicional por el daño psicológico infligido a ella, porque ese daño no fue tipificado de forma autónoma. El acto fue procesado exclusivamente como maltrato animal agravado con ensañamiento, no como violencia vicaria. La distinción no es menor. La violencia vicaria, cuando se ejerce sobre menores, puede generar una acumulación de tipos penales que eleva sustancialmente la pena efectiva. Si el instrumento elegido por el agresor hubiera sido un hijo en lugar de una mascota, el ordenamiento habilitaría la aplicación simultánea de varios delitos, incluyendo los previstos en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Las penas resultantes podrían superar con facilidad el umbral mínimo que impide la sustitución automática por expulsión y, potencialmente, el umbral de 5 años a partir del cual el artículo 89 exige el cumplimiento parcial de la condena antes de proceder a la deportación. En el caso de Nala, el techo legal aplicable condujo exactamente a la pena que activó el mecanismo de salida sin ingreso en prisión. Este no es un dato menor en el análisis del caso. El acusado, según todas las fuentes documentales disponibles, aceptó los hechos ante el juez. Esa aceptación no fue un gesto de remordimiento. Fue una estrategia procesal. Al confesar y pactar la pena, Andrés Camilo C.P. obtuvo exactamente lo que necesitaba, una condena que no superara el año de prisión, que activara el artículo 89 y que le permitiera abandonar España sin entrar en un centro penitenciario. El sistema, en sus propios términos, funcionó conforme a las normas que lo regulan. Eso es precisamente lo que los grupos animalistas y una parte significativa de la opinión pública no consideraron una victoria. El debate que dejó abierto el caso tiene 2 dimensiones que se superponen pero no son idénticas. La primera es legislativa. El anteproyecto de ley orgánica contra la violencia vicaria, aprobado en septiembre de 2025 por el Consejo de Ministros, estaba en tramitación parlamentaria cuando ocurrieron los hechos. Su texto no incluía a los animales de compañía en la definición de violencia vicaria. ERC había solicitado formalmente que se incorporara esa ampliación. Si ese texto hubiera estado en vigor y hubiera incluido a los animales, la Fiscalía habría podido acusar por 2 delitos simultáneos: maltrato animal agravado y violencia vicaria. La pena resultante podría haber sido suficiente para impedir la aplicación directa del artículo 89 sin cumplimiento previo. La segunda dimensión es de política criminal. El artículo 89 del Código Penal ha sido objeto de debate doctrinal desde su redacción. Varios juristas han señalado que su aplicación puede resultar más gravosa para el condenado que el cumplimiento de la pena original, porque implica la expulsión del país donde, presumiblemente, el extranjero tiene su vida construida. Otros lo han descrito como un instrumento de política migratoria disfrazado de medida penitenciaria, diseñado para reducir la presión sobre los centros de internamiento, sin abordar el problema de fondo. La Fiscalía ha señalado históricamente que la irregularidad administrativa debe constatarse en el momento de la sentencia y mantenerse hasta su ejecución. En el caso de Andrés Camilo C.P., esa condición se cumplía sin ambigüedad. Lo que el expediente revela, al examinarlo en su conjunto, es una cadena de hechos en la que cada eslabón encaja dentro de las normas existentes, pero el resultado final se aleja considerablemente de lo que esas normas, consideradas en abstracto, pretendían garantizar. Un hombre ejecutó un acto de violencia documentado en video, frente a testigos, en vía pública, con una víctima cuya agonía quedó registrada. La agresión fue calificada por los propios hechos probados como realizada con ensañamiento y con el propósito de causar daño psicológico a una tercera persona. El agresor fue juzgado, condenado y expulsado en el plazo de 2 semanas. No ingresó en prisión. La víctima directa del daño psicológico recibió 1.000 euros. El caso fue clasificado como maltrato animal, no como violencia vicaria. Cada una de esas afirmaciones está respaldada por documentación pública. Ninguna requiere interpretación, pero su secuencia, ordenada cronológicamente, produce una imagen que los 400 manifestantes que se concentraron en la esquina de las calles Clavel y Orihuela ya habían intuido antes de que el expediente judicial fuera cerrado, que entre lo que ocurrió en esa calle el 29 de abril de 2026 y lo que el sistema fue capaz de responder, existe una distancia que no puede ser explicada únicamente por tecnicismos procesales. Esa distancia tiene nombre, se llama vacío legal, y en el momento en que estas líneas son escritas, ese vacío sigue abierto.